Sí, te oigo. Estamos en directo. Ah, perfecto. Y respondió, yo soy Mu, soy la memoria ancestral de tu humanidad, soy la suma de todos los que han sido antes que tú, soy tu memoria celular, soy el que rige tu organismo, también soy tu base de datos, soy tu biblioteca, soy el sabio y a pesar de ello cumplo tus órdenes, soy tu subconsciente y soy tu alma, yo soy tu linaje humano y yo soy Nur, yo soy el niño cósmico, yo soy el infinito potencial creativo. Yo soy el que crea todos tus acontecimientos. Yo soy todo lo que es posible. Yo soy la magia, el futuro potencial. Yo soy tu supraconsciente. Yo soy tu espíritu. Yo soy la luz de tu humanidad. Munur significa luz del linaje humano, nuestro linaje. En el universo hay una única ley, es la ley de la libre elección. Desde los orígenes de nuestra humanidad nos han confundido con el significado real y profundo de las palabras. Por tanto, nunca hemos podido invocar y programarnos en coherencia para recoger los frutos de nuestra propia creación, convirtiéndonos en mendigos del sistema depredador. Con Monor, el libro, comenzamos a abrir la puerta y recorrer el encontrarnos con nuestro divino potencial creativo, es decir, nuestro poder, que siempre fue nuestro, pero nunca lo tuvimos. Lo que acabo de leer es un extracto del libro titulado Monor, Descifrando el lenguaje, de Sergio Manuel Pop. Sergio Manuel es de origen hispano-griego y actualmente reside entre Valencia y Constantinopla. Él es arquitecto técnico, terapeuta y empresario, entre otras cosas. Sergio está versado en programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, medicina tradicional china, acupuntura en Febine, bio-neuroemoción, reiki, kinesiología y registros acásicos. Sergio, muy bienvenido a 2012 y más allá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Si te parece, en primer lugar, lo que me gustaría es que me contaras acerca de Monor y le contaras a la audiencia de qué trata este libro. Un libro, por otra parte, que, bueno, pues si alguien está interesado en conocer, saber más o incluso en adquirirlo, puede hacerlo a través de su web, que es monor.org. Cuéntanos, Sergio, y bienvenido. Hola Karen, gracias por tu recibimiento y bienvenido a mis conmigos y a mis conmigas, como llamo así. Bueno, el libro Monor en principio para mí es un despertar, porque al primero que le ha afectado, si se puede decir así, ha sido a mí. Es decir, fue para mí un shock tremendo darme cuenta de toda esta información. Y fue en el momento que empecé a desarrollar poco a poco esta información, pues para mí fue mucho estrés, porque yo me sentí con la carga o la presión de que esto lo tenía que contar, esto no se podía quedar, esta información no se podía quedar en mí, es decir, eso lo tenía que transmitir porque yo consideraba que esta información era de gran trascendencia para mis congéneres, es decir, mis espejos, que sois todos vosotros. Entonces yo ahí me di cuenta, porque estamos todos, yo me he dado cuenta de que yo he sido, además de ser empresario, soy terapeuta, y yo me he dado cuenta de que sin saber por qué seguimos cayendo en un pozo, y salimos de un pozo y nos volvemos a meter en otro. Y yo no entendía por qué, y sobre todo porque he visto mucha gente, y sobre todo la gente de buena intención, la buena gente, que sufría injustamente, es decir, recibían reveses de la vida, si se puede llamar así, y yo no entendía, yo veía que era una injusticia, y veía que no había solución, es decir, que no veía yo un razonamiento lógico, si se puede decir, pero no lógico de la cabeza, lógico desde la emoción, desde el corazón. Y entonces hubo un día que recibí esa información y empecé a desarrollarlo, y hasta ahora, es decir, lo que contiene el libro Monor es un poco, si podemos decir, la desclasificación de las palabras, que estas palabras son las que nos han programado como seres biológicos programables, que no somos robots, pero sí que somos programables y podemos actuar como tal.
Estupendo. A mí lo que me gustaría saber es cómo te llegó esa información, cuáles son tus fuentes, porque aquí tú dices cosas muy interesantes, ¿verdad? Hablas de un linaje humano, hablas de Moore y de, bueno, pues también de Mu bueno, de muchas otras cosas. ¿De dónde viene toda esta información y todo este texto? Pues mira, te vas a reír, pero esto es un proceso de toda la vida, es decir, esto es un desarrollo como todos tenemos una trayectoria, es decir, la misma trayectoria que tú hayas podido he tenido la mía propia. Sí que es verdad que era en diciembre, en el libro pone el 12, pero era el 21 de diciembre del 2012, si se puede decir así, pero es cierto. Y fue como si fuera un shock, es como que estás tranquilamente, yo recuerdo que estaba por mi casa y recibes como un zapatazo en la cabeza, si se puede decir así. Y estuve varios días que yo estaba groggy, estaba medio mareado, iba por la calle y la calle se me movía, no sé cómo explicártelo, es decir, iba muy mareado, iba como... Aquí en español se dice estar en la parra, es decir, estaba un poco embotado, no sé, una sensación rara. Y a los 2 o 3 días empecé a razonar un tipo de información que empecé yo a investigar por mí mismo y empecé con el coger y empecé a darme cuenta de que en las palabras no había lógica. Es decir, por mucho que hablaban que la lógica viene del logos, que logos en griego es la palabra, pero vi que no había lógica, es decir, que habían incongruencias. Y entonces empecé a tirar del hilo y me di cuenta que esas incongruencias o incoherencias eran generalizadas, es decir, y entonces me di cuenta que esto no era un caso puntual, es decir, era un proceso general, era genérico. Entonces me di cuenta de que igual el problema que nos afectaba a todos era responsabilidad o por causa de esta programación que no está en coherencia. Y ahí fue tirando del hilo y empecé. En principio mi idea era hacer un librito solo para el castellano, pero luego pues empecé a encontrarme palabras como familia o otras palabras y fui tirando del hilo y me fui al latín, de ahí me fui al griego y al final acabé en el sumerio. Y allí lo primero que me chocó fue lo de no, que no quiere decir luz. Y entonces allí sí que me di cuenta enseguida yo digo, esto es una trampa. Porque si no es una luz, no puede ser no. Entonces me di cuenta de que aquí había una trampa y entonces ya lo tomé en serio. Ok, o sea, para alguien que nos esté escuchando, incluso para mí misma, para comprender un poco el proceso que te llevó a escribir Monod, lo que quiere decir es que tú empezaste a investigar, digamos que la etimología de las palabras, el origen, ¿verdad?, de las palabras latinas y también las griegas, hasta que llegaste al sumerio y ahí te diste cuenta de que esas palabras en el origen significan otra cosa diferente al significado que nosotros le estamos dando, ¿verdad? Es así. Correcto, es decir, yo lo que me di cuenta de que las palabras no están polarizadas, es decir, luz, es decir, el juego era que estaba polarizado de positivo o negativo, pero sí que era una anulación de algo trascendente para nosotros. Por ejemplo, la luz es lo más importante porque la luz es energía y la luz es vida. Y que la luz se llame no, para mí es intencionado, es decir, ahí vi que no era una casualidad. Claro, cuando empiezas a ver otras palabras y la evolución de esas palabras y ves que están transpolarizadas de una manera, yo ya lo puedo entender de una manera malintencionada o perversa, entonces ya me di cuenta de que aquí había un plan para manipular a la psicoemoción del ser humano, a través de la neurolingüística. Sí, claro, yo, gracias también a los conocimientos que yo tengo de la biodescodificación, sobre todo, he podido entender el valor que tiene el hecho de estar en la coherencia y actuar coherentemente para que luego los resultados que buscas en esta vida estén de acuerdo con tu propósito.
Ok, entonces, a partir de ahí, tú te diste cuenta de que había un plan conspiranoico, es decir, que no era fruto de la casualidad el que hubiéramos llegado a esta situación de que las palabras y su significado estuvieran en desequilibrio o en incoherencia. Y tú, por eso le hemos titulado la conspiración del Plan Babilonia. Entonces, ¿por qué es la conspiración del Plan Babilonia? ¿Quiénes son los que han hecho este tipo de conspiración contra el ser humano a través del lenguaje? ¿Y por qué? ¿Cuál es su propósito? ¿Y dónde se origina toda esta conspiración del lenguaje? Según tu investigación, según todo lo que tú has investigado, Sergio. Vale, mira, para mí lo más importante es, es posible que hayan habido muchas humanidades. Yo me refiero a la última humanidad a partir de la última del final de la última glaciación, que estaríamos en el Mesolítico, es decir, hace unos 12.000 años, desde entonces hasta ahora. Y yo lo que me he dado cuenta es que todo funciona cíclicamente, y entonces esto es como si fuera una cosecha. Entonces, hay algo que ocurre cíclicamente, que es el cambio de los polos, es decir, hay una reversión geomagnética de la Tierra. Entonces, cuando hay una reversión geomagnética de la Tierra, se generan unas bases, unas pautas, y esas pautas se mantienen estables hasta la próxima reversión geomagnética. Entonces yo me he dado cuenta de que se marcaron unas pautas, que esas son fijas. Es como hacer en el ordenador, crear un anclaje, un control Swift. Es decir, tú marcas una orden al ordenador y le marcas control Swift y se queda anclado esa orden. Pues es algo similar. Y entonces yo me di cuenta de que lo mismo que el sistema daba el valor por varios indicios, lo mismo que el sistema da valor a las palabras a nivel toponímico o a nivel de los mensajes dentro de la música o dentro de la política, pues si ellos les dan el valor, pues nosotros tendríamos que darle ese valor. Lo solo que yo me he dado cuenta, y sobre todo yo sé que todo el mundo lo ha percibido, de que no hay una intención real del que el ser humano tenga el conocimiento. No hay una intención. Si tú miras los medios, si tú miras los medios de comunicación, siempre hay tonterías, es decir, como si fuéramos unos memos o unos inútiles o unos imbéciles, de verdad. Y realmente, y hay gente que cae en esa trampa y se queda atrapada en esas tonterías, pero normalmente dices, pero bueno, es que no van a poner unos debates, unos diálogos interesantes. Yo recuerdo también muchas veces que he visto, ahora ya no hay ni eso, y antiguamente habían debates, y los debates duran un minuto y medio, y en el momento que alguien va a decir algo interesante, enseguida le quitan el micrófono, se lo dan a otra persona. Dice, pero bueno, aquí no hay interés realmente que el ser humano tenga acceso al conocimiento, es decir, que no hay un interés. Entonces, también he podido constatar de que el interés es manipular a la humanidad como si fuera una masa esclava, es decir, que eso está clarísimo. Y de hecho, así se comporta. Es decir, de hecho, la humanidad sí se comporta. Sí, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo y la mayoría de las personas que investigan un poquito y bueno, pues como que rascan, ¿no?, en la superficie de todo lo que aparenta ser la vida, nos damos cuenta de que realmente no es normal que el conocimiento, el verdadero conocimiento, ¿verdad?, el conocimiento del ser humano, de la humanidad, de quiénes somos, bueno, pues el conocimiento interior esté bueno, pues tan poco a la mano, ¿no?, esté tan oculto. Entonces, ¿quiénes son los que no nos dejan evolucionar como seres humanos o los que nos tienen esclavizados y los que han creado todo este tipo de conspiración? ¿Por qué le llamas tú desde Babilonia, el plan de Babilonia? ¿Qué plan hay? ¿Cuál es el plan? ¿Y quiénes son realmente ellos? Porque, bueno, pues me gustaría que me lo dijeras tú. Pues mira, antes de llegar a esta pregunta, tú mismo has dicho no lo ves normal. Pues ahí hay una palabra que es una palabra que hace mucho daño, que es normal, que es normalizar. Es decir, lo normal es, yo he preguntado
Creo que se ha cortado. Se ha quedado como... Uy, qué pena. Se ha quedado como la imagen congelada. No sé si la audiencia lo ve o no lo ve. Voy a ver si alguien me puede decir algo. ¿Alguien puede decir algo por Facebook, dejar un comentario o mandar un mensaje interno para ver si podéis ver el vídeo? Porque es súper interesante todo lo que Sergio nos está contando. Sería una pena que ahora mismo se cortara así, de esta forma. A ver si podemos retomar. Bueno, pues parece que se ha como congelado, no sé, yo me imagino que los demás no estáis oyéndolo, igual que yo, que no estoy escuchándolo. La verdad es que es muy interesante todo lo que Sergio ha investigado y es una de esas investigaciones que yo la verdad no he encontrado nada igual. Sergio, ¿hola? Hola, hola, ¿estás por ahí? A ver si vuelve a entrar y podemos retomar la conversación, súper interesante conversación, que sería una pena, la verdad, perderlo. Porque, como os digo, a mí, bueno, yo he estado siguiendo a Sergio Monor en todos los vídeos que ha hecho para la caja de Pandora. Y al principio me chocó bastante, no sé si os habrá pasado a vosotros también, si habéis escuchado algún vídeo de él. Hola, Sergio, ¿estás por aquí? ¿Has vuelto? Hola, Sergio. Hola, ya estoy aquí. Ya estás aquí. Es que a veces por la conexión bueno, te quedaste congelada la imagen y ya no te escuché más. Así que si vuelves otra vez a retomar, estabas hablando de la palabra normal, de la palabra normalidad, de cómo, bueno, pues de la manipulación que hay a través de esta palabra también. Sí, entonces esta palabra ha hecho mucho daño a las personas porque normalizar es estar en el mal, es decir, estar en el sufrimiento. Es decir, en el momento, yo me he dado cuenta siempre, si en el momento que alguien se encuentra bien, los demás se enfadan, se molestan. Es decir, tú sientes una molestia cuando alguien dice, oye, a mí me va todo de maravilla, estoy espléndido. ¿Por qué? Porque estamos programados sin darnos cuenta y lo hemos aceptado porque lo hemos dado por bueno, porque nos lo han inculcado en la escuela, de que lo normal es estar mal, es la luz para el mal. Por eso hay también si quieres, una aceptación en el dolor ajeno, hay una aceptación, es decir, pero cuando hay una alegría ajena no hay una aceptación, hay un rechazo. Entonces yo lo he llamado el plan Babilonia, porque lógicamente lo que nos han enseñado, es decir, hay una cosa muy importante, es decir, para poder manipular a alguien, es decir, para poder programar un ordenador o un ser biológico, que en este caso nosotros, tienes que darle toda la información y luego la tienes que manejar a tu interés, pero la información se la tienes que dar. Entonces lo que me he dado cuenta, que la información está todo dicho, lo solo que está encriptado, está oculto. Y entonces lo único que había que hacer es encontrar el hilo, tirar del hilo, y entonces es como lo que es realmente lo que es la revelación, es decir, transcribir o interpretar coherentemente toda esa información oculta. Y se llama Babilonia porque lógicamente ellos mismos, esa jerarquía lo ha llamado el plan Babilonia, es decir, la Torre de Babel, donde confundieron a través del lenguaje y dispersaron a toda la humanidad. Claro, está todo dicho, lo solo que uno lo lee y no lo entiende. Pero explicando de la manera que yo ya lo estoy explicando, yo creo que ya se entiende. Ya se entiende lo que se ha hecho. Y hay un lenguaje base, hay un lenguaje primigenio. Ese lenguaje se crea con lexemas, con sílabas, con un significado fijo, primario,
y posteriormente a cada lengua se le va dando otro significado. Entonces, ¿qué se consigue con eso? Pues que en cada palabra depende el sumatorio de significados que le des a cada lexema y a cada palabra, que hay veces que una palabra tiene una sílaba o tiene una composición de sílabas o de lexemas, entonces le va a condicionar neuroemocionalmente a esta persona para que actúe de una determinada manera. Por eso en cada colectivo social que habla un idioma distinto, actúa de una manera distinta. Por eso hay muchos, no sé si habrás visto, que hay muchos, por ejemplo, yo he podido constatar que hay españoles que van a trabajar a Estados Unidos, aprenden el inglés y son unos fuera de serie. Y luego en España pues, eran mediocres. Y realmente no eran mediocres, sino realmente es la programación verbal o la programación de las palabras la que te condiciona a actuar de una determinada manera. O te condiciona a empoderarte o a sentirte más fuerte o menos fuerte o más débil. Es decir, y todo está en las palabras, en la programación mental. Es decir, somos unos seres programables. Y entonces, al mismo tiempo, estas palabras he podido constatar de que nos encontramos en un grado mayor o menor en una hipnosis colectiva. Es decir, no sé si has podido constatar alguna vez en tu vida que hay cosas que no te dabas cuenta, de golpe y porrazo hay un momento que tienes un declic y te das cuenta y dices, jolín, ahora ya lo veo claro. Y lo tenías delante, igual lo has tenido delante 5 años y dices, ¿cómo es que yo no lo he podido tener claro y ahora lo veo claro? Y es solo un cambio de percepción. Y entonces ahora para poder, lo que se entiende como el despertar o el amanecer o abrir los ojos, digamos, es solo un cambio de percepción, es entender. Y en ese momento entras en coherencia lo que es subconscientemente y conscientemente, entras en coherencia y entonces estás, si se puede decir, alineado. Y me preguntabas quién son esas jerarquías. Para mí son, por lo que he podido ver en la programación, se autoproclaman dioses. Y es una manera de llamarte, somos tus jefes, somos los que mandamos de ti. Y es una manera como ellos han programado, porque yo la palabra Dios no la he programado. Yo he nacido y me han dicho, mira, Dios es esto, es un hombre que es simbólico, con barba blanca y que tiene mucho poder. Y algunas culturas incluso tiraba rayos y la gente pues se escondía en sus casas, temor a su ira, a la ira divina. Entonces he podido ver que estas entidades tan simbólicas igual no son tan simbólicas porque hay muchos colectivos, y se puede decir, ocultos o que no se muestran a la sociedad, es decir, lo que se puede decir, pues los grupos, como se puede llamar masónicos o otro tipo de colectivos ocultos que hacen sus rituales, idolatran a estas entidades y encima tienen un grado de poder, es decir, están en la jerarquía, es decir, funciona. Hasta la fecha esto funciona, es decir, el hecho de tú idolatrar o dar tu alma o tu vida o vender el alma, si se puede decir, o vender tu vida a estas entidades funciona, es decir, realmente estos colectivos, que si se puede llamar, es una especie de traición hacia la mónada, porque para mí es una traición, es vender a tus semejantes a una raza distinta a la tuya, pero les ha ido bien hasta la fecha, es decir, les ha dado poder y de hecho están manejando mundialmente, si se puede decir, a la humanidad como si fuera ganado, realmente, es decir, sin nosotros saberlo, es decir, yo ahora ya me cuadran todas las piezas del puzzle. Ahora lo que hacer es acabar de encajar todas las piezas del puzzle para ver en todo su panorama todo el engranaje, todo el montaje que ha existido hasta la fecha, es decir. Ok, entonces, son como una especie de entidades, pero las podemos ver, existen como humanos entre nosotros,
o como dices, son dioses, o bueno, nos hacen creer que son dioses, o igual son dioses falsos, o dioses secundarios. ¿Cómo los reconocemos o cómo sabemos qué tipo de entidades son? O no están a la vista, Sergio, no se pueden percibir por el ser humano, a no ser que estés dentro de una sociedad secreta de estas de las que hablas y hayas llegado al nivel superior y entonces ya te pongan en contacto. No lo sé, no sé cómo funciona, te lo pregunto. Mira, yo te explico. Estas entidades, hablo las que, digamos, las que manejan el tema. Estas entidades son, esto todo funciona con campos electromagnéticos. Estas entidades, estas entidades son más eléctricas que magnéticas y nosotros somos más magnéticos que eléctricos. Me explico. Nosotros tenemos desarrollado más el potencial, la mónada, el potencial de la emoción, digamos, de lo que es el sentir del corazón, si se puede entender así, y ellos tienen mucho más de desarrollar lo que es la psique. Ellos han elegido el derrotero, si se puede llamar así, de la psique. Y realmente este mundo, a pesar de que los seres somos muy emocionales, está dirigido por la mente. Es decir, está dirigido por lo mental. Y los seres que son más mentales y son más, si se puede llamar más psicópatas y mucho menos empático-emocionales, tienen mayor capacidad para llegar en lo más alto de la jerarquía. Porque así está montado, así está normalizado, si se puede decir así. Entonces estas entidades, yo te puedo decir que yo no me he cruzado con ninguna y tampoco tengo ningún interés, pero tengo ese percibimiento de que es real. Estas entidades, si se puede decir, están en un cambio de percepción, Incluso si los tuviéramos delante, no estarían en la misma densidad como pueda ser el ser humano. Están en una densidad un poco distinta a la nuestra, es decir, son un poco menos densos. Por eso he dicho que son más eléctricos que magnéticos. Nosotros somos más magnéticos que eléctricos. Y por eso nosotros tenemos una densidad mucho mayor. Estos seres tienen una densidad mucho menor. Y por eso ellos tienen la capacidad de estar fuera de nuestra percepción. ¿Que hay posibilidad de que podamos percibirlos? Sí. Yo estoy seguro que dentro de que hay colectivos o hay personas que primero hay que desearlo o hay que tener mucho terror a ello, porque el miedo también atrae. Es decir, hay dos maneras de atraer algo, es decir, o por succión, que es el miedo, o por el deseo. Es decir, yo estoy seguro que hay seres humanos que están en contacto con estas entidades y están, y a cambio de algo, es decir, como si fuera un intercambio, pues ellos van, si se puede entender a grosso modo, vendiendo a sus semejantes como si fuera ganado, como si fuera cabezas de ganado. Es decir, están manejando a la humanidad. ¿Por qué? Porque estas entidades se alimentan, yo he podido constatar que hay algo que no nos han explicado nunca, pero es algo que a mí me cuadra. Es decir, nosotros estamos en un espacio tridimensional. Y uno es el cuerpo, que es lo que es la carne, lo que han dicho siempre, la carne, eso es el estado sólido. El segundo es el estado líquido, que es la sangre, que es una proyección de nuestra carne, es decir, la sangre contiene todo lo que corresponde a nuestro cuerpo. Y luego está el tercer estado que nunca le hemos hecho caso, que lo hemos llamado comúnmente el alma, que es el cuerpo gaseoso, que se le puede llamar cuerpo etérico, se le puede llamar, también se le ha llamado el aura, se le puede dar muchos nombres, pero yo lo llamo el alma porque se puede entender. Y entonces lo mismo que cuando a la sangre le falta hierro, tú estás en un proceso de flojedad, anémico, tienes una anemia. Lo mismo cuando un ser humano se siente triste o se siente abandonado, se siente solo, se siente mal, tiene una anemia del alma, es decir, le falta esa energía vital que corresponde al cuerpo gaseoso. Y eso a mí me da totalmente el indicio de que eso es este ser o esta persona en ese momento esté vampirizado. Pero claro, en el momento que yo veo
que el sentir general de la población, que no es solo donde yo vivo, está en este estado, es decir, está, en inglés se llama low, está bajo, tiene un estado anímico bajo, entonces es posible que el problema esté generalizado, es decir, que estemos sufriendo, si se puede entender así, una especie de vampirización de nuestra alma constante. Bueno, escuchándote, no sé si le habrá pasado a alguien más, me da la sensación de que de las entidades de las que hablas son, bueno, se les ha denominado en la antigüedad o en diferentes culturas y escrituras demonios. Se podría decir que son los demonios que no se ven, ¿verdad? Porque no corresponden a nuestro nivel de vibración, pero sí entidades. Y también escuchándote, bueno, yo me he leído los libros de Carlos Castaneda hace muchísimos años, cuando era muy joven, y la verdad es que me afectaron muchísimo de forma positiva, creo yo, porque me ayudaron a comprender que realmente somos mucho más de lo que nos pensamos, y ahí comenzó mi búsqueda espiritual, ¿verdad?, a través de esos libros. Y yo recuerdo que don Juan Matus en un momento dado le cuenta a su discípulo, a Carlos Castaneda, que en un momento determinado en el planeta Tierra llegaron unas entidades depredadoras, porque vivimos en un universo depredador, ¿verdad? Y que, bueno, pues esas entidades se alimentan directamente del ser humano, y llegaron aquí y de alguna manera nos poseyeron espiritualmente o como lo quieras llamar, y el ser humano aprendió a no verlos por lo, bueno, pues por lo horrorosos que son, ¿no? Por lo horrorosos que son. Eso es lo que le decía. No lo sé. ¿A ti todo esto te suena en coherencia? Mira, para mí lo que ha sido, se puede entender de que los llamados demonios o diablos o satanes o como se quiera llamar, se puede entender que sea esa raza dragón que te está refiriendo, sí, se puede entender. A mí lo que para mí fue una gran novedad es caer en la cuenta o caer en el razonamiento de que el Dios bueno que siempre nos habían enseñado, ese Dios que nos cuidaba, incluso esos ángeles que son la que pertenece a esa jerarquía divina, y demonio, Satán, Lucifer y dragón son la misma entidad. Y para mí eso fue llegar ya para mí fue un gran shock en el momento que llega a esa conclusión, porque lo primero que te hace sentir es solo. Lo primero que te hace sentir es solo y te sientes abrumado. Pero pero hay que afrontarlo, es decir, lo que no se puede uno es acojonar y que le venza el miedo ni nada. Hay que afrontarlo y que pase lo que pase, da igual. Pero la única manera para conseguir salir de un problema es cruzarlo. Es decir, no hay otra solución. Es decir, tú quieres salir de un problema, crúzalo. No hay otra cosa. O atraviésalo, mejor dicho. Y entonces, yo lo que estaba buscando es decir, ¿qué manera hay de poder salir de este problema? Es decir, primero para saber si hay para poder... Primero hay que detectar qué problema hay cuando tienes un problema, tienes que detectarlo, tienes que verificarlo, a ver qué es en todos sus parámetros, a qué corresponde, y luego hay que encontrar una solución. Es decir, entonces, el problema son estas entidades, y que además estas entidades hay muchos seres humanos que están traicionando con la boca muy grande, están traicionando al resto de sus semejantes, al resto de su raza, la raza humana, si se puede entender, pero yo lo llamo mónada, y luego hay que encontrar una solución para salir de esa realidad. Y yo la solución que yo he encontrado es cortar, es decir, son actos, si quiere, rituales mágicos, si se puede llamar, que son psicomágicos, porque nosotros somos seres creativos, es decir, nosotros somos magia, si se puede entender así. Y entonces yo encontré la solución, que ya lo he enseñado en el vídeo número 4 de la caja de Pandora, donde he estado realizando las entrevistas, que es estar con esta realidad, porque lógicamente no nos han enseñado cómo programarnos para decir no a algo que no queremos de verdad, porque no quiere decir luz, no quiere decir no.
Por eso el sistema muchas veces por ejemplo, para los militares, no le dicen decir no y sí, le dicen decir negativo y afirmativo. Es decir, para poder entender cómo las palabras sí se pueden entender más coherentes para poder actuar contigo mismo y con el que tienes enfrente, hay que fijarse mucho en cómo se dirige el sistema, es decir, las jerarquías eclesiásticas o las jerarquías militares o las jerarquías políticas con los demás. También vamos a entender o vamos a darnos cuenta de que son unas palabras muy mentales y muy poco emocionales, es decir, son unas palabras que son muy secas y que no transmiten emocionalmente nada. No sé si te has fijado, cuando un político habla, realmente tiene el corazón vacío, tiene la emoción vacío. Son palabras técnicas que el 95% de las palabras no te llevan a nada, son aburridas y cosas, es decir, no te transmiten, no te llenan, si se puede decir, el corazón. Entonces, Sergio, ¿tú crees que de alguna forma los seres humanos que estamos... ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Hola, hola, sí, hola. Te escucho. Perfecto. ¿Tú crees que de alguna forma los seres humanos estamos afectados por este tipo de entidades sin saberlo? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo también, bueno, soy seguidora de la Caja de Pandora, que ahí es donde te conocí, ¿verdad? Y no he podido ver todos los vídeos porque la verdad es que has hecho muchos, pero todos súper interesantes. Y también soy seguidora de David Parcerisa, no sé si tú lo conoces, y él habla acerca, bueno, ahora está hablando mucho acerca de un señor que se llama Anton Parks, que parece ser que ha tenido una serie de experiencias en el que ha revivido o ha recordado vidas pasadas muy antiguas, y ahí es donde él cuenta que hay diferentes razas reptilianas, de reptiles, que unas son buenas, no todos los reptiles son malos, y otras negativamente al ser humano, y bueno, pues él habla de los draconianos, ¿no? Y de que son estos realmente los que nos han manipulado, ¿no? Entre comillas. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Y dime también si tú crees que los seres humanos podemos estar siendo afectados sin saberlo por este tipo de entidades. No sé, a través de muchísimas cosas, porque yo creo que tienen un control muy grande de todo, ¿no? Y también como te he comentado antes sobre el tema de Carlos Castaneda y don Juan, yo me acuerdo que en esa charla que mantuvieron, lo que le dice don Juan Matus a Carlos Castaneda, él le llama ¿cómo se llama? El inquilino, ¿no? A estas entidades las llama el inquilino, todos tenemos al inquilino, ¿verdad? Y dice que la única forma de liberarse de él es librándose de la importancia personal o del ego, ¿no? Porque ellos se alimentan precisamente de eso. Entonces, cuando tú ya no les ofreces ese tipo de alimentos, se van a buscar a otro sitio porque, claro, están hambrientos, ¿no? Bueno, son tres cuestiones, pero me gustaría que me las compartieras, lo que tú piensas sobre esto. Sí, realmente estamos afectados, es decir, la humanidad ha estado afectada, lo mismo, es decir, hay que entender de que igual la forma de nosotros percibir la realidad igual no la percibimos en su totalidad. Lo mismo que no sabemos realmente un perro, un gato, una vaca, un toro, cómo nos perciben exactamente, no lo podemos saber, o un mono, es decir, podemos pensar aproximadamente por sus reacciones, pero no sabemos realmente cómo nos perciben. Estas entidades están fuera de nosotros normalmente, porque seguro que hay personas que están en contacto, se mantienen fuera de nuestra percepción, lógicamente. Porque lógicamente nosotros también tenemos un poder que desconocemos. Y es un poder, es decir, nosotros electromagnéticamente podemos barrerlos a estas entidades. Es decir, estas entidades tienen su talón de Aquiles. Estas entidades a nivel emocional son muy débiles y estas entidades a nivel magnético son muy débiles y se les puede eliminar, si se puede llamar así, o barrerlos de tu realidad, porque no hace falta entrar en un conflicto o en una guerra, sino con que se vayan de tu realidad, ya está, ya te liberas. Entonces, lo que yo me he dado cuenta de que respecto a Anton Parks y otros,
Es decir, yo me he dado cuenta que todo el 90% de todo el New Age está copado por el sentimiento dragón. Es decir, está copado por seres que son afines al dragón. No te olvides, es decir, yo hay veces que me siento como un espontáneo, de verdad. Es decir, sí que es verdad que he visto, tampoco no puedo decir, oye, tú estás así y tú estás con él. Pero sí que he podido verificar que la gran mayoría de los que están en el New Age y de los blogueros, es decir, están con los dragones, es decir, no se dan cuenta del daño que han hecho a la humanidad. Es decir, yo no sé si están con los dragones por un tema, porque están bajo una hipnosis, o están seducidos, o están vendidos, no lo sé. Pero realmente están a favor en un grado con estas entidades. Estas entidades son unas entidades, yo te puedo decir, mentirosas. Es decir, el dragón miente, 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 miente y miente. He dicho bastante miente, pues mira, y sigue mintiendo y mintiendo y mintiendo. Es un ser tramposo. No va a rectificar. Es un ser que se perfecciona en la mentira y en el engaño. Y eso es el juego, si se puede entender, que lo entendemos todos, el juego de la serpiente. Porque son seres que ellos nos transmiten, que tienen el gen de la serpiente, el gen del engaño. La serpiente que se enrosca en el desierto y espera a su víctima pasar, y el momento que pasa va por ella y la atrapa. Es decir, hay que entender, para entender cómo actúan estas entidades, hay que ver, puedes ver en algún documental cómo cazan los reptiles, cómo cazan las serpientes, cómo depredan. Y entonces entenderás que actúan en el silencio. Si tú te fijas, el sistema actúa en el silencio. Es decir, el sistema se te acerca sin avisarte, como una serpiente. Y en el momento que ve que tú estás al acceso, y entonces actúa y te depreda. Y es así. Es sigilosa hasta el último momento. Te enseña una buena cara, y en el último momento es cuando te enseña las fauces para depredarte. Es decir, entonces, mis conclusiones personales son cortar con todo lo que tenga algo de relación con estas entidades, con lo que puedan ser los dragones, o con esas entidades reptiles, reptilianas, o del gen de la serpiente, o como se quiera llamar. No hay otra solución, porque estas entidades no nos van a entender, porque si no ya lo habrían hecho ya. Han tenido 8.000, 10.000, 12.000 años para hacerlo. No lo han hecho hasta ahora. Y ahora, porque ven que la mónada, y espero que yo no sea el único, creo que hay muchos que están despertando, se están asustando y están empezando a enseñar una falsa cara buena. No tienen ninguna cara buena. Son unas entidades depredadoras. Y sus intenciones es hacer lo mismo que han hecho hasta ahora, es decir, seguir depredando al ser humano y aprovechándose de él hasta última instancia. No hay alternativa. Entonces, la única alternativa que yo he podido ver, o la única solución, es cortar, es decir, darnos una orden a nosotros mismos para decir, yo no quiero estar con estas entidades, no quiero participar en esta mentira, en esta farsa, y nada más. Y a partir de entonces, dentro de tu micro realidad, y espero que ya no sea micro, que poco a poco se vaya haciendo macro, uniéndose varios congéneres, poder crear un status quo, una realidad más afín a lo que somos como seres emocionales y no tan mentales. Es decir, vivir un mundo un poco más emocional y menos mental y mucho menos tramposo, como el que estamos viviendo en este momento. Okay. No sé si me he dejado una pregunta. Bueno, está bien, más o menos has dado tu interpretación y tu visión. Entonces, ¿tú crees que todo lo que comenta David Icke acerca de este tipo de, bueno, pues de... él les llama reptiles también, ¿no? Son reptilianos, y de hecho él dice que pueden cambiar de forma incluso como, bueno, pues como algunas personas de la realeza y todo esto. ¿Tú crees que toda la investigación de David Icke es cierta? ¿Se la ha inventado? ¿También forma parte de la New Age? No sé. ¿Tú qué opinas? No, si David Icke está en la razón. Yo lo que quiero son soluciones.
Yo hacer propaganda de estas entidades me parece muy bien. Yo lo que quiero es soluciones, es decir, oye, ¿qué tenemos que hacer para no estar con estos bichos al lado? Nada más. Es decir, normalmente lo que comenta David Parcerisa, lo que comenta David Icke, lo que comentan todos, me parece muy bien, pero yo lo que no quiero hacer es más propaganda, es decir, una cosa es dar propaganda y otra cosa es, vale, yo digo lo que ocurre, vale, pero dame soluciones. ¿Qué podemos hacer? O tenemos que estar con estos, es decir, elijamos, es un momento de elegir. ¿Seguimos con estos bicharracos o nos alejamos de estos bicharracos y entramos en una realidad más afín y más acorde a lo que realmente somos nosotros desde el centro del corazón? Es decir, eso cada uno, es el momento de elegir y cada uno que decida, pero tenemos que tener esa opción de saber lo que pasa, saber lo que ocurre, de conocer nuestro entorno y también poder decidir con todo el conocimiento, con todo el entendimiento, qué queremos para nosotros mismos. Y ya está. Y en los que quieran participar en esa farsa, en ese montaje, pues que lo hagan. Hay una cosa que es muy importante y se ha podido ver. El sistema se ha aprovechado, y sobre todo estas entidades, porque están detrás del sistema, se ha aprovechado desde tiempos de todo el conocimiento y toda la creatividad del ser humano, es decir, todo lo que es la tecnología, toda la tecnología que estamos utilizando ya, eso está ya creado mucho tiempo antes, eso está ya siempre, solo que nos lo van dando a cuentagotas con un propósito muy distinto al que nosotros nos creemos. Es decir, por ejemplo, el teléfono móvil es un GPS y es una manera de tenerte controlado y posicionado en cualquier momento para saber dónde andas. Es decir, estamos realmente en un gran hermano, pero bueno, lo sabes y ya está, y vas viviendo, pero por lo menos hay que saberlo. Estas entidades tienen toda la tecnología posible y es posible que estas entidades, porque he escuchado casos de ver cómo han habido unas entidades reptiles que si se puede decir, con un cambio de frecuencias, es decir, mediante un aparato electrónico, que puedas, con un dispositivo, que puedas darle al botón y puedas cambiar las frecuencias y poder percibir visualmente a un semejante tuyo cuando realmente no es un semejante tuyo. Y eso es a través de dispositivos de cambios de modificación de las frecuencias. Pero es algo que realmente no tenemos acceso y no tengo conocimiento global de cómo funciona. Pero a mí me cuadra eso. Es decir, a mí me cuadra eso. Ok, Sergio, yo creo que para un próximo programa, si me lo permites, me encantaría que nos dieras las soluciones. Pero en este vamos a hacer un poquito más de introducción y de saber un poco lo que tú opinas, lo que tú crees sobre todo esto. Tú has dicho, llevamos 10 o 12.000 años siendo presos de estas entidades. Ahora, porque estamos despertando, bueno, pues ellos como que otra vez se disfrazan y tal. ¿Tú crees que hay un Dios, quiero decir, un Dios superior, alguien que realmente sea superior a ellos y que haya creado absolutamente todo, que permita que todo esto pase y que haya un plan divino para que el alma humana evolucione y que forme parte del plan divino, o no? O directamente esto es horrible. Bueno, yo te comento, para matizar, es decir, cuando me has preguntado estas entidades si están en nuestra realidad o no, es decir, hay entidades que están más en nuestra realidad y hay entidades que están más alejadas de, digamos, de nuestra percepción. Yo me estoy hablando de, cuando me has preguntado de los que manejan, yo me he ido a los primigenios. Para mí son los que vienen de las Pléyades. Y estos son los que se aparecen, digamos, que no están en una densidad, en la misma densidad en la que nosotros nos encontramos en este momento. Y luego me has comentado, perdona, la pregunta que me has hecho, porque he querido hacer una introducción. ¿Me lo puedes repetir, perdona? Sí, lo que yo te pregunto es si tú crees que existe un Dios, que hay un Dios creador, que los haya creado a ellos, a todos, que ni bueno ni malo, ¿no? Ese Dios del que, bueno, pues de que parece ser que es el creador de todas las dimensiones, de todo este universo, etcétera, y de que realmente haya un plan divino. También es posible que igual hemos estado 12.000 o 10.000 años digamos que supeditados a estas entidades,
digo yo, por lo que yo he podido comprender y por lo que yo he podido investigar también por mi cuenta, ¿verdad? Porque realmente habían unos portales cerrados y las entidades superiores o los dioses principales no tenían acceso, ¿no? Desde hace mucho tiempo a venir aquí, digamos que afectar al ser humano, ¿no? Estamos en otro momento evolutivo del planeta y de la galaxia, etcétera, y ya cada vez se están abriendo más portales y estas entidades, bueno, pues principales, dioses principales, podríamos llamar que estos son los secundarios, son los que ahora están gobernando y parece ser, bueno, pues que se les acaba el rollo y que sí, que realmente va a haber un cambio, una evolución, y somos los seres humanos los que tenemos que ponernos, digamos que a la altura de la situación que se nos viene encima ya, porque parece ser que va a ocurrir en este siglo, ¿no? ¿Tú qué dices sobre todo esto? Mira, lo que quieren hacer el sistema es pasarnos del old order, que es el antiguo orden, y pasarnos a un new order, a un nuevo orden. ¿Y eso cómo se traduce? Es abrir la puerta del corral, porque se van a abrir sí o sí, y llevarnos a abrir otras puertas de otro corral y que la humanidad pase de un corral a otro corral y luego que nos encapsulen durante otros milenios, pues para seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta la fecha. Y si me preguntas sobre Dios, sí que hay una fuente primigenia, pero te recuerdo que nosotros también somos seres, actuamos también estamos actuando dentro de la escala predatoria, porque no hay más que ver a ir a un supermercado y ver a los animalitos ahí empaquetados al vacío. Es decir, hay que ser también, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que somos. Es decir, pero es una cosa, también es verdad que nosotros no tenemos alternativa para elegir. Es decir, realmente lo tenemos muy difícil para poder salir de lo que es la depredación del ser humano. ¿Por qué? Porque normalmente en el día a día tú estás trabajando, vas a cualquier restaurante y normalmente tienes carne de pescado, tienes carne de animal, tienes carne de vacuno, entonces tienes carne, es decir, y eso es depredación. Y yo que conozco un poco lo que es la alimentación, es decir, no es necesario para nada comer carne. Para nada. Es decir, los animales se alimentan de pienso. Es decir, el caballo no es carnívoro. Y tú mira la musculación que tiene. El caballo no es carnívora. Y mira la musculación que tiene. Es decir, no es necesario ser carnívoro. Es decir, solo que estamos metidos en una matrix o en unos condicionamientos que es muy difícil salir de ella. Es decir, nos podemos basar en los alimentos base que son los cereales, las legumbres y las frutas y algunos más. Y con eso es suficiente para tener todo lo necesario y tener un cuerpo y una salud óptima. Y entonces, si quieres decir cómo crees que yo veo a Dios, pues mira, todos somos, en pequeña escala, somos como dioses, porque somos co-creadores, y interactuamos, nuestras creaciones interactúan con las creaciones de otros. Por eso, para poder tener un hijo necesitas dos seres que interactúan para tener un nuevo ser, uno o más. Es decir, somos seres co-creadores. Pero sí que es verdad que hay una fuente, para mí, fuente primigenia, pero que deja hacer, va dando luz, pero no es como nosotros lo interpretamos. Yo lo interpreto más como si fuera un sol central. Yo lo visualizo o lo siento como si fuera un sol central que va dando luz. Y esa luz, que es el fotón, eso está demostrado, que se puede transformar o en onda, que es pensamiento, o en partícula, que es materia. Y ahí está el juego. Y dentro de este juego, pues las entidades que se van conformando, pues van eligiendo en qué parte de la película quieren estar o en qué lugar quieren estar. Pero lo que está claro que hay una única ley en el universo para mí, y creo que es así, que es la ley de la libre elección. Y estas entidades han quebrantado la ley de la libre elección, no nos han dado opción a elegir, esta sociedad no nos ha dado opción a elegir real. Es decir, tú cuando tú vas a votar y vas a votar a un candidato,
tú crees que eres libre para elegir o a Pepe o a Juan. Cuando Pepe y Juan están atrapados por el sistema, están manipulados por el sistema, entonces realmente no hay una libre elección. Tú das el visto bueno como que eres libre y vas a votar y vas a elegir libremente. Cuando esos dos candidatos, elijas el que elijas, van a estar sometidos al sistema igualmente. Es decir, va a ser más de lo mismo. Entonces, en el momento que el ser humano se da cuenta que hay una ley de la libre elección y no se está actuando coherentemente a esta ley, entonces tiene el derecho de reclamarlo. Y eso es lo que estamos haciendo, reclamar nuestra ley de la libre elección. Y eso, dime. No, me parece muy bien. Y llegados a este punto, ¿tú qué percibes que va a pasar? ¿Qué va a pasar como colectivo humano? ¿Va a haber un nuevo orden mundial? ¿Nos van a volver a someter? ¿Se va a crear una dictadura? ¿Nos van a volver a engañar? ¿O realmente nos vamos a liberar? Porque de eso es de lo que se trata, de liberarnos, ¿no? Vale, hay una cosa que funciona, es decir, todos los mensajes que aparecen tanto por los medios conocidos y por los medios alternativos, porque yo así lo siento, yo no voy a señalar a nadie, pero yo sé, enseguida percibo quién está con quién aproximadamente, es decir, todo es para meter miedo, que si viene el fin del mundo, viene el apocalipsis, y hay algunos que mucho más, que dice que como en la humanidad son inútiles y no saben ni vestirse ni ponerse los pantalones, pues van a venir unos seres de por allí con unos platillos volantes a salvarnos. Es decir, están toda la vida que nos tienen que salvar porque somos un desastre. Cuando ellos mismos saben lo que han hecho, cuando ellos mismos han preparado ese plan para que nuestra vida sea un desastre siempre, porque ellos mismos bien saben lo que han hecho con nosotros para que el resultado de nuestra vida, en un grado mayor o menor, porque para todos no es igual, pero ellos han provocado todo eso. Entonces, para mí la solución es cortar. Es decir, como somos seres creativos y como somos seres que podemos decidir dentro conociendo las leyes cósmicas o las leyes creacionales, es decir, decidir qué queremos para nosotros y actuar. Y para actuar, primero tenemos que quitarnos si se puede entender, al vampiro de encima. Y eso es, hay unos métodos que ya he enseñado, que es cortar con las realidades que no queremos. Y luego en el momento que uno se libere, ya decidirá qué camino tomar. Pero no hace falta saltar ninguna valla, no hace falta corretear por el campo, no hace falta coger ninguna pancarta e ir a manifestarse. Lo que hay que hacer es cambiar. La revolución empieza en el interior de uno mismo. En el momento que tú entres en coherencia y en el momento que tú empieces a programarte de verdad, como realmente tú deseas, la realidad, la proyección de la realidad de tu entorno tiene que cambiar sí o sí. No sé si llego a explicarme, es decir, la revolución es interna. Te explicas muy bien, Sergio. Yo, si te parece, y te lo digo aquí públicamente, pero ya lo decides tú, pero me encantaría que hiciéramos un programa en el que nos ayudaras a reprogramarnos, es decir, que nos dieras pautas para poder cambiar nuestra realidad, para poder crear una realidad diferente. Si te parece, pues para más adelante podemos hacer un programa para esto y también para que nos cuentes acerca de la conspiración de las palabras, porque bueno, es súper interesante pues todo lo que hay detrás de todas esas palabras, ¿no? Para mí hoy ha sido un introductorio, pero si a ti te parece bien, pues me encantaría emplazarte para otro día y que puedas pues profundizar más en todos estos temas. ¿Qué me dices? Yo, Karen, encantado, y todo lo que sea colaborar con mis congéneres, pues yo encantado. Y hay una cosa mucho más que yo me he dado cuenta, que cuanto más participo, cuanto más colaboro, cuanto más ayudo, cuanto más doy, también eso es recíproco conmigo. Es decir, en el momento que yo empiezo a canalizar toda esa información
y transcribirla y desvelarla, me va viniendo más información. Entonces, es necesario, es decir, no solo estoy encantado, sino es necesario porque es la manera para poder hacer todo, plasmar todo el panorama para que tengamos una visión real y una visión objetiva de lo que ocurre y podamos tomar una decisión acorde a esa realidad, una decisión coherente a nuestro sentir. Porque no sé si te ha pasado a ti o a la mayoría de los oyentes, muchas realidades o mucho de lo que estamos viviendo día a día no corresponde a nuestros deseos, a nuestros propósitos. Es decir, el hecho de levantarnos, se supone que hemos vivido, el siglo pasado ha sido el siglo de la tecnología, donde se ha agilizado mucho la productividad y seguimos levantándonos a las 7 de la mañana como esclavos, o a las 6 de la mañana y tenemos que volver a tal y no tenemos tiempo ni para dedicarlo a los amigos, a los hijos, a los padres, a los amigos. No tenemos tiempo, es decir, realmente, cuando realmente lo que deseamos es eso. Y es triste de que estemos viendo un calendario y estemos soñando para poder disfrutar en esta vida 15 días al año. Es decir, pues yo me voy a elegir entre el 1 de julio y el 15 de julio y luego me voy a coger 3 días. Es decir, lo estás ansiando realmente. ¿Y por qué lo ansias? Porque realmente sientes de que eres un esclavo y estás trabajando en lo que no te gusta y estás haciendo cosas de que no te gusta y encima bajo el sometimiento. Porque esta sociedad, yo soy empresario y he tenido cerca de 300 trabajadores a mi cargo, es decir, yo sé lo que es. Es decir, y entonces, trabajar bajo el sometimiento, bajo el chantaje de un superior es muy asqueroso, y es muy duro, y es muy desagradable. Y esto se tiene que acabar. Hay que crear una realidad, un paradigma más acorde a lo que queremos. Y se puede vivir, y se puede producir, y se puede disfrutar de la vida, porque realmente tenemos muy poco tiempo para poder disfrutar y saborear esta vida. Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. También he sido empresaria y sí que es verdad que el trabajo es una esclavitud total que no nos deja realizarnos como seres humanos, que no nos deja realizarnos interiormente y por supuesto nos separa a unos y otros porque nos da cansancio, no nos deja tiempo para la autoindagación, para la investigación verdadera del desarrollo interno, ni para disfrutar de nuestros amigos, de nuestras familias y de las cosas que realmente merecen la pena. Estoy de acuerdo contigo, vamos a crear una realidad, un nuevo paradigma entre todos. En eso estamos. A mí creo que, bueno, que lo que me gustaría es decirle a la audiencia que si pueden, que se compren tu libro porque tiene que ser. Yo no me lo he leído, pero me encantaría leérmelo. Monor. Y lo podéis encontrar en su web, monor.org. Ya os digo que tiene que ser, yo lo poquito que he leído, los extractos que he leído me han parecido súper interesantes y todo lo que comparte Sergio me parece muy interesante. Estamos en un periodo de autodescubrimiento, de descubrimiento de muchísimas cosas y eso es lo que nos va a ayudar a avanzar, a evolucionar y a liberarnos de toda esta carga que llevamos tantísimos años. Pues Sergio, muchísimas gracias, te agradezco de corazón todas tus posición y bueno, pues nos vemos próximamente. Muchas gracias a la audiencia. No sé si quieres decir alguna cosa más. Sí, lo único que quiero decir y dejar claro que ya no cedamos nunca más. Ya sé que no se puede hacer de un día para otro, pero que tengamos el propósito para que sea así. Nunca cedamos más nuestro poder como mónada a nadie. Que no tengamos intermediarios con la divinidad real. Que no tengamos comisionistas, que encima luego nos acaban engañando. Es decir, que el poder es nuestro y que nos conectemos directamente con, si se puede llamar, con la divinidad real, es decir, con el que da y el que no pide a cambio. Por ejemplo, el sol. Si alguien quiere ver algún ser generoso, se llama el sol, que nos está dando vida todos los días y nunca ha pedido nada a cambio. Totalmente. Pues con esas palabras mágicas nos despedimos. Que tengáis una feliz noche de domingo ahí en España y feliz tarde aquí en el resto. Chao, gracias. Chao, un abrazo muy grande.